Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 4 de febrero y justamente recordamos en la liturgia de la iglesia a algunos santos, de manera especial a Santa Catalina de Ricci, San Juan de Brito, San Gilberto, San Rabano Mauro y la beata Isabel Canori, por supuesto a San Nicolás Estudita. Este último, San Nicolás Estudita, a la edad de 18 años se hizo monje y se notó que la obediencia a la regla no representaba ningún obstáculo para él, pues ya había llegado al dominio de sí mismo. Fue exiliado repetidas veces por defender el culto de las santas imágenes durante la persecución y terminó sus días como egúmeno, es decir, líder, abad del monasterio de Estudión. Murió entre sus monjes y fue sepultado junto a San Teodoro, su gran predecesor. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Nicolás de Estudita. Tomamos hoy el texto de San Marcos capítulo 6 versículos del 14 al 29. San Marcos 6, 14-29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, qué importante el testimonio que se nos da a través del Evangelio que hemos escuchado. Sí, hoy se nos narra la muerte violenta de San Juan Bautista, una muerte martirial. Claro, un martirio que viene a ser también por coherencia de vida, un martirio por denunciar las injusticias, denunciar el mal, denunciar el pecado, la mala actitud. Y normalmente, como el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, como Jeremías, denunciaron a los reyes, a aquellos que eran de la corte, también hoy Juan denuncia a aquel que está al frente del pueblo. En este relato de San Marcos, entre la misión de los 12 apóstoles y su regreso, se coloca precisamente este hecho que adquiere un signo muy importante. El martirio, ¿sí?, es un anticipo de lo que podrán correr, la suerte que podrán correr los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, las personas que también seamos coherentes con el Evangelio. Y por eso es que la buena nueva sigue siendo una buena nueva que anuncia la conversión, como Juan Bautista anunciaba la conversión a Herodes. Qué importante saber reconocer cómo el Señor está presente dándole fuerza a Juan. Hoy de hecho empieza el Evangelio con las opiniones de la gente sobre Jesús. Ya su fama se había extendido, ¿sí?
y lo identifican con un profeta, con Elías, con Juan Bautista incluso, ¿verdad? Porque Juan Bautista hablaba con la verdad, ¿sí? Qué importante esto. Y también, pues, algo que se nos narra y se nos recuerda. Sobre la muerte de Juan Bautista tenemos también la versión del historiador Flavio Josefo, que era un judío en su obra Antigüedades Judías del siglo I. Por eso nos damos a la tarea de manifestar que no solamente el Evangelio nos da fortaleza en la fe, sino también hay obras alrededor de los textos bíblicos que nos manifiestan la veracidad de aquellas historias. También otro documento, pues lo tenemos en el Evangelio como tal, ¿verdad? Así es. ¿Qué dice Flavio Josefo al respecto? Él nos certifica, nos confirma el hecho del encarcelamiento y de la ejecución de Juan en la fortaleza de Maqueronte, por orden de Herodes, así se le llamaba a pues esa gran fortaleza, ¿verdad? Sí. Y sobre todo lo atribuye a razones políticas de Estado, temor de Herodes a una rebelión del pueblo que Juan pudo haber tenido. Pero nosotros nos damos cuenta que en los evangelios la versión es distinta, es la que nos da San Marcos en este día, y es precisamente el hecho de una víctima, San Juan Bautista, de una intriga pasional. Y es precisamente la venganza de una mujer, Herodías, ¿sí? Por esa debilidad de carácter que Herodes tenía. Nos damos cuenta entonces cómo Herodes tenía una simpatía especial por aquel profeta, por Juan. Qué importante es no solamente tener simpatía por la palabra, qué importante es no solo escucharla y qué bonito que el mensaje llegue y se quede ahí. No, debemos de practicar la palabra, debemos de ponerla por obra, debemos de intentar ser mejores, ser coherentes de vida. Escuchó la palabra, pero no cuajó en el corazón de Herodes. Nos damos cuenta que le gustaba, se apasionaba por escuchar a San Juan. La pregunta es, ¿las palabras de San Juan realmente hicieron eco en su corazón? Y nos damos cuenta de que no. ¿Por qué? Porque Herodes siguió con la misma actitud. Herodes tuvo debilidad y, como hace un momento también lo manifestábamos, debilidad de carácter. Y entonces se dejó manipular por aquella mujer y no cumplió con la palabra que pues también Juan Bautista le había anunciado. Nos damos cuenta de esto. Entonces Herodes estaba en pecado grave por tener a la mujer de su hermano, y también en otro pecado por eliminar a San Juan Bautista que le estaba señalando. Los seguidores de Jesús muchas veces vamos a ser señalados, encarcelados, juzgados, criticados, pero no te extrañes por eso. Si a San Juan le pasó eso, ¿qué no harán también con nosotros los que seguimos a Jesús? Y cuando alguien te señale algo, o pienses que ya debes de colgar la toalla, o ya quieras dejar tu cargo o el servicio que prestas, no lo dudes más y pídele fuerza a nuestro Señor. Jesús es la fortaleza de nuestro obrar y es quien le da la certeza a nuestro corazón. Así que ánimo a seguir adelante. Finalmente tomamos la reflexión del Papa para este día. ¿Qué dice el Papa Francisco? Juan Bautista, el más grande de los profetas, nos enseña a hacernos pequeños con humildad para que sea el Señor quien crezca. El evangelista narra el fin de Juan Bautista, el hombre más grande nacido de mujer, y nacido de mujer el santo más grande. Así Jesús lo canonizó. Pero Juan acaba en la cárcel, decapitado. Así acaba un gran profeta, el último de los profetas. Sí, el gran Juan que ha invitado a la conversión y que todo el pueblo lo seguía y le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Pues hoy también le pedimos al Señor que nos ayude a ser buenas personas, a actuar de manera correcta, a ser buenos e íntegros, a cumplir con la misión que Dios nos ha pedido precisamente. No importa lo que venga al final, lo importante es cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bueno, a tener esa coherencia como lo hizo San Juan Bautista. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana.